¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Ok. Ya faltan 5 compañeros. 6. ¿Podemos ver la pantalla? Sí, doctor. Doctor, una compañera tuvo que ir al doctor y no se va a presentar. ¿Cómo se llama? Kenia Morales Agüero. ¿Está enferma o qué? Le iban a hacer un estudio sobre quistes o algo así. Pero eso no es urgente. Bueno, me dijo que le avisara. Sí, está bien. Bueno, vamos a comenzar. Ya nomás vemos por última si hay alguien en la sala. Si hay alguien. Creo que es la última. Entonces, comenzamos. ¿Sale? Entonces vamos a continuar, dijimos, con miembro superior. Entonces las imágenes diagnósticas, ¿verdad?, para la exploración del miembro superior o para la identificación de las estructuras anatómicas normales, pues son de relativamente fácil obtención. Esto debido al poco tejido, ¿verdad?, adiposo que se encuentra dentro de este miembro. Y también al relativo pequeño tamaño de tanto del tejido muscular como de la estructura ósea en específico para cada uno de los huesos del miembro superior. Sin embargo, para ver algunas estructuras, pues puede precisarse algunas incidencias o algunas proyecciones radiográficas especiales, ¿sí? La articulación del hombro por sí misma, ¿verdad?, posee una gran amplitud de movimientos, ¿verdad? De todas las articulaciones del cuerpo es la articulación que mayor número de movilidades presenta. Por lo tanto, eso hace también que sea también mayor la tasa de lesiones. Por lo tanto, para su valoración resulta necesario, ¿verdad?, que conozcamos la anatomía de la cintura escapular, incluyendo estos el húmero proximal, la escápula y la clavícula, los grupos musculares que en ella se encuentran, ligamentos y tendones que refuerzan sobre todo la cápsula articular. Entonces, solo para recordar, ¿sí? Aquí vamos a hacer uso, ¿verdad?, de estas densidades radiográficas que nosotros ya mencionamos y que son susceptibles de observarse en una radiografía.
Y estas son el gas, la grasa, el agua, el metal y el hueso. El gas, pues, es el aire, ¿verdad? Y en la imagen de la izquierda vemos diversas estructuras o materiales que nos van a dar estas densidades, ¿verdad? La densidad agua aquí representada por la solución salina, ¿verdad? La densidad del hueso en esta imagen de densidad ósea, ¿verdad? De una tomografía. El material de contraste que ya dijimos que nos va a dar la densidad metal, ¿verdad? Igual que las tijeras que ahí están representadas. Y la grasa, ¿verdad? Que vamos a nosotros a observar moderadamente hipodensa, como podemos ver ahí en esa imagen tomográfica. Entonces, todas las imágenes que nosotros obtenemos, ¿verdad? Nos van a dar información tanto del tejido blando como el óseo y el tejido articular, ¿verdad? No únicamente el tejido óseo. Vamos a ver si hay alguien, sí. Ok, entonces, para poder nosotros analizar o revisar nuestra radiografía, debemos primero conocer cómo es que la vamos a revisar, ¿verdad? Una vez que nosotros la tenemos ya sea en un dispositivo electrónico, si esta imagen es de tipo digital, o en un dispositivo que se llama negatoscopio, ¿verdad? Que es donde colocamos las radiografías y que tiene una luz especial para que podamos nosotros visualizarlas. Se llama negatoscopio, como donde el sujeto de la imagen está viendo esas radiografías, ¿verdad? Una vez que colocamos nuestra radiografía en el negatoscopio o la tenemos visualmente accesible en un dispositivo electrónico, antes de comenzar nosotros a especular, ¿verdad? Debemos de tener los datos del paciente, ¿verdad? ¿Y esos de dónde los vamos a obtener? Pues vamos a obtenerlos de ya sea del expediente o de una solicitud que justifique el estudio radiográfico del que se trate, ¿verdad? Después vamos a corroborar que la rotulación de la placa corresponda con los datos que nosotros obtuvimos de la solicitud o del expediente. ¿Y eso dónde lo vamos a visualizar? En la ficha, ¿verdad?, de identificación. Díaz, Ana Ruth Díaz, ¿estás presente? Sí, doctor. Ok, ¿qué datos debe de incluir esa ficha de identificación? Los datos personales. ¿Cuáles son los datos? Como, ¿qué tipo de datos deben de incluir? Principalmente su nombre, Nombre, ¿qué otra cosa? edad, ¿sí? ¿No? Sí, ¿qué otra cosa? Nos faltan datos ahí. Si es mujer o hombre, el sexo. Ah, se llama sexo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos faltaría ahí? A ver, dale chance a Diego Díaz. ¿Qué datos faltan? Serían los datos del paciente como su nombre, también podría ser el nombre del estudio que se le va a realizar. ¿El nombre del estudio? ¿Crees que debe de ir ahí? ¿Será importante eso? Pues yo creo que sí, para saber el tipo de estudio que se le va a realizar, ¿no? Si es una radiografía o... Entonces, ¿qué más nos faltaría ahí que sea importante? La fecha. La fecha, la edad del paciente. Entonces, la fecha es
importantísimo, ¿verdad? Entonces, una vez que corroboramos estos datos que deben de ir en la ficha, ¿verdad?, de identificación, vamos entonces después a valorar, ¿verdad?, si la radiografía cumple con los requerimientos técnicos necesarios, ¿verdad?, de calidad. Eso lo vamos a abordar más adelante. Sin embargo, ya todos nosotros lo revisamos, ¿verdad?, en algún momento. Rodríguez, Diana Rodríguez, ¿estás presente? No. Acuérdate, Celso, de las faltas. Entonces, Sosa, Sí, doctor, presente. ¿sí? ¿Cuáles serán esos requerimientos técnicos necesarios en la radiografía que tú te acuerdes? ¿Requerimientos técnicos? Sí, de la calidad de la radiografía. Porque podemos tener una radiografía, pero pues a lo mejor no tiene la calidad necesaria para que la valoremos, ¿verdad? Pero tú debes de decidir eso, si es valorable o no es valorable. ¿Cómo lo vas a decidir? Ay, ¿No? que se puedan identificar bien las estructuras que se quieran ver. ¿Y eso cómo lo determinas? Que se puedan identificar bien. Mm, Ay, no, ¿No? no, estoy un poco perdida, doctor. Sí, ya me di cuenta que andan perdidos todavía. Entonces, valoramos esas características, ¿verdad?, técnicas necesarias de calidad en la radiografía. Y después vamos nosotros a revisar la radiografía como si ésta estuviera frente a nosotros. Podemos ver ahí en la imagen, ¿verdad?, superior izquierda, un sujeto ahí que está observando una radiografía, ¿verdad? Entonces, la radiografía está frente a él, ¿sí? Es como si él estuviera viendo al paciente de frente, ¿verdad? Entonces, el lado derecho del paciente va a corresponder con el lado izquierdo del sujeto, del observador. ¿En dónde debe de ir localizado, Saavedra, la ficha de identificación? ¿Sí está, Saavedra? Está en la esquina, ¿no? Esquina inferior. ¿Quieres, Saavedra? No. Sí, estoy, doctor. Entonces, ¿dónde debe de ir esa ficha de identificación? En la esquina, Bueno, no soy Saavedra. ¿Cómo? en la esquina inferior. En la esquina inferior. ¿Cuál esquina inferior? Izquierda. No. En la derecha. Debe de ir a la derecha, ya sea superior o inferior, pero a la derecha. ¿Sale? Ah, sí, Entonces está ahí bien. deben de ir los datos de la ficha de identificación. Entonces esa ficha pues siempre la vamos a tener, si estamos viéndolo de frente, a nuestra izquierda, ¿verdad? Pero recordemos, estamos viendo al sujeto, imaginemos siempre que tenemos un paciente frente a nosotros. Al paciente no llega y se sienta de espaldas, ¿verdad? Llega y se sienta frente a nosotros. Así nosotros vamos a ver su estudio, como si él nos estuviera viendo de frente. ¿Ok? Y esa ficha de identificación nos sirve para denotar, ¿verdad?, que ese es el lado derecho del paciente. Por eso siempre debe de ir a la derecha del paciente y en su radiografía a la derecha. ¿Ok? Después de que corroboramos estos datos, ¿verdad?, que no esté al revés nuestra radiografía y lo estemos viendo en forma contraria, ¿verdad?, va a proceder a identificar las estructuras anatómicas del estudio que nosotros estamos revisando en ese momento, ¿verdad? Sea una radiografía del cráneo, del tórax, de donde sea, vamos a comenzar a identificar las estructuras anatómicas, dependiendo también del método, ¿verdad?, de imagen que estemos evaluando. Van a ser las estructuras que nosotros podamos identificar.
Y una vez que las hayamos identificado, nosotros podemos describir, ¿verdad?, la radiografía en una forma ordenada y sistemática. ¿Esto qué significa, verdad? Que no podemos andar, si vemos un tele de tórax o cualquier otra radiografía, veo el hueso acá y luego veo la grasa, no, o sea, tengo que tener un orden, ¿sí? Y ese orden debe ser de la misma forma todo el tiempo, ¿verdad? Entonces puedo verlo de arriba hacia abajo, la radiografía, si es que así me place, ¿verdad? Pero que todas las veces que lo haga, lo vea de la misma forma. ¿Esto qué va a ayudar? Bueno, a que no se nos pase ninguna estructura, ¿no? Que tengamos el mismo orden y que sea en forma sistemática. Y después de esto, pues, con esto corroboramos nosotros el diagnóstico, ¿eh? Ya sea que lo confirmemos, ¿verdad? Si tenemos sospecha de una fractura, de una luxación, de una tumoración, lo que hayamos sospechado que haya sido la justificación para realizar ese examen, con esto nosotros lo vamos a confirmar o lo vamos a descartar, ¿ok? Entonces, los datos importantes de la ficha de identificación, lo primero que debemos de corroborar es el nombre, ¿verdad? Que se trate del paciente, ¿sí? Porque hay Guadalupe hombre, hay Guadalupe mujer, ¿verdad? Entonces, tenemos que corroborar nombre y apellidos, eso es importante, ¿sí? Porque podemos tener dos pacientes, ¿verdad? José Guadalupe Ramírez, pero a lo mejor tienen el segundo apellido, es distinto, el apellido materno, es importante. Después la fecha también es importante. ¿Por qué? Porque esta radiografía implica un documento legal, ¿sí? Ante cualquier situación que se presente, nosotros podemos utilizar estos métodos de imagen, ¿verdad?, como documentos legales. Por otra parte, también nos sirve para dar seguimiento a algunas patologías o enfermedades del paciente, ¿verdad? Si tenemos un paciente que comienza o cursa con una neumonía, ¿sí? Y es necesario tomar una radiografía cada 6, 8 días, ¿verdad? Para ver la evolución del paciente. Si las radiografías no tienen la fecha, pues va a ser difícil, no imposible, pero sí difícil establecer la evolución, ¿verdad? Entonces es más tardado, es más lento la visualización, que si tiene la fecha y las ordeno por fecha y puedo ver la evolución y además explicarle al paciente cómo ha ido evolucionando en la imagen, ¿verdad? Además de la clínica. El sexo del paciente también es importante, ¿verdad? Si es masculino, si es femenino, les decía, puede ser que tenga el mismo nombre, pero si es masculino o femenino, eso hace la diferencia. Además de que en la imagen, dependiendo de la radiografía, también podemos nosotros sospechar, ¿verdad?, del sexo del paciente. Aunque en radiografías de extremidades o de miembros superiores o inferiores o de la mano, pues puede ser más difícil. Sin embargo, en algunos otros, como la teleradiografía de tórax, pues es más sencillo determinarlo. También en las radiografías del abdomen o de la pelvis, ¿verdad? Podemos solo por la imagen diferenciar si es hombre o si es mujer. La edad también es importante, ¿verdad? Hay enfermedades o patologías que son más frecuentes en algunos grupos de edad, ¿verdad? Puede ser que ciertas enfermedades sean mucho más frecuentes en la edad pediátrica o en un adulto joven o en el adulto mayor, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Entonces, esos 4 datos son los importantes. Hay algunos lugares, ¿no?, donde además de estos datos importantes, pues puede llevar el nombre del centro radiológico donde se hizo o del hospital donde se realizó el estudio. En algunos centros, ¿verdad?, lleva las iniciales del técnico que tomó la radiografía y puede llevar el horario también, dependiendo de las características. Generalmente todos estos datos ya secundarios van cuando se trata de estudios de tipo digital, ¿sí? Cuando son de tipo de procesamiento químico, generalmente no lo llevan, solo nombre, fecha, sexo y edad. Entonces,
Para comenzar, ¿verdad? Vamos a hablar de la cintura escapular. Para la evaluación, ¿verdad?, de la articulación del hombro, de la cintura escapular, tenemos diversas modalidades de las cuales podemos hacer uso para su evaluación. Siempre vamos a comenzar, ¿verdad?, con las radiografías simples o basales, le llamamos, ¿no? Radiografías simples del hombro, ¿no? Y estas implica la radiografía principal, es la radiografía anteroposterior, y también puede hacerse uso de la lateral, aunque generalmente con una radiografía AP es suficiente para comenzar la evaluación del paciente. Y después se pueden hacer radiografías especiales, ¿verdad? Dentro de estas especiales, pues pueden estar la radiografía lateral, que ya mencionamos, y además radiografías oblicuas, axiales, apicales, tangenciales, dependiendo de la estructura que estoy evaluando. Entonces, en el caso de la articulación escapulohumeral, ¿verdad?, vamos a tomar una radiografía basal en AP. Después tenemos otros métodos, ¿verdad?, que ya son más invasivos, como puede ser la artrografía, que es otro de los que utilizamos, la tomografía o artrotomografía, ¿verdad?, que es otro método, la imagen por resonancia magnética, así como la artrografía por resonancia magnética. El ultrasonido músculo-esquelético cada vez se utiliza más, ¿verdad? Y la angiografía, que también ya es un procedimiento invasivo, ¿no? Esta angiografía puede ser arteriografía, si lo que exploramos son el sistema arterial, o plebografía para el sistema venoso. Entonces, la radiografía básica del hombro es la radiografía anteroposterior. En la imagen superior izquierda vemos al sujeto cómo es que se posiciona. Está de espaldas al buki de pared. Sí, ya todos recuerdan, ¿verdad?, cuál es el buki de pared. Es el que está en vertical a la pared, ¿sí? Y se va a centrar el haz de radiación pues a nivel de la cabeza humeral, ¿sí? En la radiografía, en la imagen de la derecha, pues vemos una radiografía AP del hombro, que es la imagen que nosotros vamos a obtener, ¿sí? Entonces tenemos radiografía AP de hombro, ¿sí? De estas puede ser que tomemos la radiografía como una ligera rotación externa, ¿no? Entonces el paciente para la radiografía del hombro puede estar en decúbito, o sea, acostado, o puede estar en bipedestación, dependiendo de las características del paciente. Generalmente se toma en bipedestación o de pie, ¿sí? Y con el brazo al lado del cuerpo en rotación, con ligera rotación externa, ¿verdad? Y el rayo dirigido hacia la cabeza humeral, ¿verdad? La cabeza del húmero se va a superponer ligeramente, ¿verdad?, sobre la glenoides de la escápula, como podemos ver en nuestra imagen, ¿verdad? Vemos que la cabeza del húmero, ¿verdad?, se superpone ligeramente sobre la glenoides y forma esta pequeña imagen en semiluna, ¿verdad? Vamos a regresar. Vemos cómo está posicionado el paciente. El haz de radiación va a ser de anterior a posterior, o sea, va a entrar en la cara anterior del hombro y va a emerger en la cara posterior, que está en contacto con el buki de la pared. Detrás de este buki, ¿verdad?, dentro del buki, más bien, se encuentra el chasis, ¿sí?, donde se va a obtener la imagen. Hay algunas modificaciones o variantes de esta radiografía AP. Una de ellas se conoce como AP verdadera, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que con esta vamos a demostrar, ¿verdad?, completamente la glenoides o la cavidad glenoidea de perfil, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr esto? Con una rotación de 40 grados, ¿verdad?,
del sujeto respecto al buque de la pared, ¿sí? Entonces, en la izquierda vemos una radiografía AP, ¿sí? Donde vemos que se superpone o se proyecta, ¿verdad?, sobre la glenoides, la cabeza del húmero. Aquí vemos que esto se ha desplazado, pero la glenoides la veo de perfil, no veo la cavidad, ¿verdad?, como tal glenoidea. ¿Ok? Entonces, ¿qué estructuras vamos a evaluar, verdad, en nuestra radiografía AP del hombro? ¿Sí? Entonces, existen estructuras importantes, bueno, todas son importantes, pero algunas más, dada la patología que pudieran presentar, y con esto ser el motivo de la consulta, del por qué se está realizando la radiografía. Entonces, de arriba a abajo, pues vamos a tener el acromion, ¿verdad? El vértice o ángulo acromial, la articulación acromioclavicular, ¿verdad?, que es a este nivel, ¿sí? Vemos también tubérculo supraglenoideo, ¿sí?, la clavícula como tal, ¿sí? Aquí podemos ver cómo es el borde interno de la clavícula, ¿sí?, de la escápula, perdón, ¿sí? El cuello de la escápula, la propia glenoides, ¿sí? Vamos a ver igual de arriba abajo, ¿verdad?, la cabeza del húmero. Es importante cuando evaluamos las estructuras óseas, pues evaluar la integridad, ¿verdad?, ver que haya esa continuidad de esa línea densa que nos delimita la cortical del hueso, ¿verdad?, donde puede haber cambios, como en este caso que se ve más densa y más gruesa la cortical del hueso. Vemos el tubérculo mayor o troquíter, ¿no?, tubérculo menor o troquín, el cuello anatómico, ¿verdad?, y más abajo el cuello quirúrgico. El tercio proximal, ¿verdad?, del húmero, y más de la parte medial, ¿verdad? Ya hablamos de la escápula, del cuello de la glenoides, ¿verdad?, la propia cavidad glenoidea o glenoides, es el borde lateral de la escápula, el tubérculo infraglenoideo, ¿verdad?, y algunas otras estructuras que no forman parte de la articulación, pero que muchas veces, de las veces son visibles, ¿verdad?, como pueden ser arcos costales, ¿verdad? Quizás el paciente pueda tener dolor en la articulación del hombro y el problema sea alguna contusión o fractura a nivel costal, ¿no? Pues todo lo que aparezca en la radiografía es importante. Tenemos otra imagen, ¿verdad?, donde también es una proyección lateral. Vemos la cavidad glenoidea, que hay que evaluar la densidad y la integridad de la cortical, ¿verdad?, el acromion, el espacio, ¿verdad?, entre el acromion y la cabeza humeral, ¿verdad? Este espacio es importante, puesto que es un paso de parte de los músculos y tendones, más bien de los tendones, ¿verdad?, de el manguito rotador. Entonces, si existe una modificación en el espacio, pues eso puede ser determinante para la patología o la enfermedad del paciente. La cabeza humeral, ¿verdad?, otra vez hablar y evaluar la integridad de la cortical, la tuberosidad mayor o troquíter, tuberosidad menor o troquín, ¿verdad? De estos el troquíter pues es sumamente importante porque es sitio de inserción de uno de los tendones del manguito rotador. ¿De cuál de ellos, García Arteaga? ¿Me podría repetir la pregunta, doctor, por favor? ¿Qué tendón se inserta en el troquíter? Es el que va de troquíter a troquín, ¿verdad? No.
Ok, tarea para el No, Es ¿lo puedo el transverso de responder, doctor? Gordon-Brody. Entonces, vamos a Doctor, continuar. ¿Cómo? ¿podemos responderlo? A ver. En el troquíter se van a insertar los 3 de 4 del manguito rotador, el Ajá. supraespinoso, infraespinoso y el Sí. redondo menor. Entonces, de estos, el supraespinoso es el tendón del manguito que más se va a lesionar. Entonces, al ser un sitio frecuente de lesiones, pues puede haber irregularidad, incluso puede haber como esclerosis que habla de proceso inflamatorio del troquíter por las lesiones o afecciones frecuentes del tendón. Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad?, evaluando la apófisis coracoides, la espina escapular, la clavícula es importante, ¿verdad? Sí, y la escápula. Entonces, además de estructuras óseas, pues también tenemos estructuras ligamentarias y tendinosas, ¿verdad? Estas, obviamente, en nuestra radiografía no las vamos a visualizar. ¿Por qué? Porque todas ellas van a presentar una densidad agua, ¿verdad?, o de tejido blando. Entonces se van a ver moderadamente opacos, ¿sí? Mucho menos opaco en relación con el tejido óseo, ¿sí? Pero sabemos que están ahí, sabemos que se encuentran. Ahora, si nuestro objetivo es conocer, ¿verdad?, la anatomía de estas estructuras ligamentarias y tendinosas, bueno, pues tendríamos que hacer uso de otro método de imagen, ¿verdad?, puesto que en nuestra radiografía no las vamos a visualizar. Entonces, nada más para que reforcemos. Adame, ¿sí está? Sí, aquí estoy. Ok, los voy a ir nombrando, ya nada más voy a poner el apuntador y ustedes mencionan, ¿verdad?, la estructura a la cual le corresponde o estamos señalando, ¿no? Adame, ¿qué estructura? Esa es la clavícula. La clavícula, Es el acromion. Bueno, articulación acromioclavicular. articulación acromioclavicular, El acromion. el acromio, ¿no?, la punta del acromio. A ver, a la torre. ¿Me escucha, doctor? Sí, claro. Sí, Ah, ok. Es que no tenía mi micrófono, pero creo que ya. voy a quitar Sería ahí el cuello de la escápula. No, La apófisis coracoide. exactamente. ¿Y aquí? Ahí sí sería ya el cuello. Ahí está el cuello. ¿Y acá? ¿No? La articulación glenohumeral. No, ahí, bueno, ahí estamos señalando la glenoides, ¿no? O la cavidad glenoide. La articulación es ese espacio que se ve ahí radiolúcido, ¿verdad?, de la cavidad glenoide en conjunto. Pero ahí lo que señalamos es la glenoides. Y aquí, Carrillo Gutiérrez. ¿No está? Cristóbal Roque. Sí, ¿Quién? sí, ¿Cristóbal? sí. Ok. Ahí donde estoy señalando. Cabeza del número. Sí. Cuello anatómico. No.
Bueno, el troquíter. ¿Troquín? Sí. Ahora sí, el cuello del húmero. Cuello anatómico. Ajá. Cuello quirúrgico. La diáfisis. Diéfisis. Está como muy arriba, ¿no? Para hacer pura diéfisis. Más bien es epífisis del húmero o pues puede ser la porción, ¿verdad?, más superior de la diéfisis. Ok, aquí Sería el borde axilar de la escápula. de la escápula. Borde superior. No, Bueno, es la espina del omóplato. la espina de la escápula, ¿verdad? Ahora sí, ¿esa sería la clavícula? ¿Qué parte de la clavícula? Epífisis proximal. Epífisis proximal o tercio proximal, ¿verdad? Delgado, arroyo. ¿Sí está? Delgado. Acuérdate de la lista de Celso. Sí, doctor. Díaz Escarramán. ¿No está? Sí, doctor. Ok. Entonces, ahí estoy señalando Las costillas. la costilla, sí. Esa es la cara anterior de la escápula. No. Tengo un arco costal y tengo otro arco costal. Los espacios. Un espacio intercostal, ¿verdad? Ok. Entonces, vean cómo es, pues, para ustedes ya muy sencillo, ¿verdad?, identificar todas las estructuras posibles dentro de nuestra radiografía. Ahora, la justificación o el motivo del por qué, ¿verdad?, voy a solicitar una radiografía, pues son múltiples. Y todas estas justificaciones o causas, ¿verdad?, del porqué de la solicitud de una radiografía, pues se encuadran dentro de estas que estamos aquí observando, ¿verdad? Lo más común y lo más frecuente, pues son los traumatismos, ¿verdad? Entonces, las radiografías son el método de abordaje de primera intención, ¿verdad? Cuando tenemos un paciente que presenta un traumatismo, ¿no?, en la extremidad superior. Después de los traumatismos vienen las enfermedades articulares degenerativas, ¿no? Y esto, pues, es más común o más frecuente en pacientes de edad avanzada o de la tercera edad, ¿sí? Y tenemos también los procesos de tipo neoplásico o tumores, ¿verdad? Los tumores tanto del tejido óseo como de tejido muscular, ¿verdad?, pues van a dar motivo de un incremento de volumen, puede haber dolor, ¿sí?, pero principalmente aumento de volumen, ¿verdad? Y aquí el primer método, ¿verdad?, de abordaje también, pues, es la radiografía, porque esta nos va a permitir determinar si la tumoración es del tejido blando, que puede ser grasa, que puede ser músculo, que puede ser tejido fibroso, o si la lesión es del hueso, ¿verdad?, si es un tumor óseo. Esta simple radiografía nos va a permitir diferenciar entre un origen y el otro. Y dependiendo del origen, pues es la extirpe, ¿verdad?, tumoral. Después tenemos los procesos infecciosos, ¿verdad? Estos son menos comunes que las anteriores, ¿sí? Puesto que las extremidades superiores, pues, son estructuras que tienen mucha movilidad, irrigación sanguínea, y es más difícil, ¿verdad?, que ocurra un proceso infeccioso, óseo sobre todo, ¿eh?, como puede ser la osteomielitis. Sin embargo, pudiera darse el caso, sobre todo en algunos pacientes en especial, ¿verdad?, como pueden ser los pacientes diabéticos descontrolados, los pacientes inmunocomprometidos, y después enfermedades de tipo inmunológico, como cuáles, pues los problemas como la artritis, ¿verdad?, que puede ser de diversas etiologías, la más frecuente, pues la artritis reumatoide, ¿sí? Entonces, en un principio les decía, debemos de evaluar cuando tenemos ante nosotros una radiografía, lo primero que debemos de hacer, pues, es identificar el tipo de estudio, ¿verdad? Si
si es una radiografía, un ultrasonido, tomografía, de qué área anatómica es, ¿verdad? Si es una radiografía, si es del hombro, después en qué posición radiográfica está, ¿verdad? Si es AP, si es lateral, si es oblicua, y después las características técnicas. Dentro de esta, pues obviamente el contraste juega un papel importante, ¿verdad? Que me permita diferenciar el tejido blando, ¿verdad? Del tejido óseo, ¿sí? Sin ser demasiado blanda como en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Que permita diferenciar estos dos tipos de tejidos, tejido blando del tejido óseo, que me permita evaluar la continuidad de la cortical, ¿verdad? Si estamos siguiendo el cursor, ¿verdad? Entonces vemos aquí que de repente se pierde esa continuidad, ¿verdad? Y está al lado, ¿sí? Esto quiere decir que hay una irrupción, ¿verdad? Una pérdida de la continuidad de la cortical del hueso y estamos más o menos a nivel del cuello delgado. ¿Qué área? Delgado Arroyo. No está. Ok. Díaz ya. Díaz Chávez. ¿Del cuello anatómico? Del cuello, no. Recordemos el cuello anatómico es acá arriba. Sería el quirúrgico. El cuello quirúrgico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una pérdida de la continuidad en la cortical del cuello quirúrgico, a nivel del cuello quirúrgico. Y además vemos que en el tejido óseo, que debe ser más o menos homogéneo, vemos un trazo ahí, lineal, ¿verdad? Radiolúcido. ¿Sí? Entonces estamos ante una fractura, ¿verdad? Transversal del cuello quirúrgico del húmero. ¿Cuál es ese húmero? ¿Es derecho o es izquierdo, Díaz? Ese es... Uy, Recuerda, tienes que ver la radiografía como si estuviera el paciente frente a ti. frente a mí. Imagina que- Si está frente a mí, ¿ese sería el izquierdo? Exactamente. Entonces, así es más fácil saber si es derecho o es izquierdo, ¿eh? Recuerden siempre, la radiografía está el paciente frente a ustedes. De esa manera, pues ya sabemos si es derecho o es izquierdo, ¿eh? Entonces, aquí, para hacer notar, ¿verdad?, la diferencia en la densidad, ¿verdad? La imagen del lado derecho es una técnica adecuada, la imagen del lado izquierdo, la técnica es más bien blanda, ¿verdad? ¿Sí? Se ve como más blanca la radiografía, ¿ok? Entonces, la radiografía, además de en los problemas de tipo traumático, como el que vimos, ¿verdad?, de una fractura, dijimos que también puede haber enfermedades articulares degenerativas, ¿verdad? Estos son cambios propios de la edad, ¿verdad? Entonces decíamos también que la articulación acromioclavicular juega un papel importante, así como el espacio, ¿verdad?, articular entre el acromion y la cabeza humeral. ¿Cuánto debe de medir este espacio según la descripción anatómica Escobar Reyes? No sé, Doc. ¿No se acuerda? No. ¿Alguien que lo recuerde? ¿No eran 4 milímetros? No. ¿O 4 o 6 milímetros? Entonces, ese espacio vamos a investigar cuánto mide el espacio articular, ¿verdad?, entre el borde inferior del acromion y la cabeza humeral. ¿Sí? Es importante porque en los problemas de tipo degenerativo, si nosotros, voy a regresar la imagen para que veamos cómo es que se ve la articulación, ¿verdad?, acromio clavicular, y cómo se ve el acromion y el espacio, ¿verdad?, que tenemos. Esto es lo normal. ¿Sí? Voy a avanzar. ¿Cómo? ¿Entre el acromion y qué cosa? El espacio de la articulación acromio-clavicular y del acromion y la cabeza del húmero. Entre 6 y 14 milímetros. Un promedio de 10 milímetros, 12 milímetros máximo es normal, ¿verdad? Entonces, aquí si nosotros midiéramos, bueno, pues rebasaría los 10 milímetros, o estaría por lo menos en 10 milímetros.
si nosotros vemos la radiografía que estábamos revisando, ¿verdad? Primero vemos que la articulación acromioclavicular se ve irregular, ¿verdad? ¿Sí pueden ver eso? ¿Sí? Que se ven como pequeños picos ahí, tanto en el acromion como en la borde externo de la clavícula. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Sí, Doc. Entonces, esos cambios son de enfermedad articular degenerativa, se llaman osteofitos. Existe también un incremento en la densidad, ¿verdad?, de los bordes, se ven como más blancos, más brillantes, ¿verdad? A eso se le llama esclerosis. Y la otra es que el espacio articular, ¿verdad?, está muy disminuido. Si nosotros medimos aquí el espacio, pues a duras penas debe de llegar a los 5 milímetros o 6, ¿verdad? Entonces ya la compañera nos hizo el favor de decirnos que mide entre 10 y 14 milímetros, ¿verdad? Entonces, pues este espacio está disminuido. Esto es importante porque esta disminución de este espacio puede condicionar una compresión, ¿verdad?, de una bursa que se encuentra por debajo de esta y de los tendones, ¿verdad?, del manguito rotador, ¿sí? Ahora, cuando tenemos este tipo de alteraciones, ¿sí?, es importante también determinar, ¿verdad?, si existe alguna alteración ahí en el tejido blando, ¿verdad? ¿Qué estudio podremos nosotros realizar, Estudillo Castillo, en este caso? Si quiero evaluar tejido. ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? Que si quiero evaluar el tejido blando a nivel de la articulación acromioclavicular, ¿qué tipo de estudio puedo realizar? ¿Un ultrasonido? Sí, ¿verdad? Entonces, el ultrasonido es importantísimo, ¿verdad? Porque nos va a permitir evaluar desde el tejido superficial, ¿verdad? En la imagen de la izquierda vemos una imagen de ultrasonido, ¿verdad?, de este paciente, ¿verdad?, a nivel de la articulación acromioclavicular. Y así es como se va a visualizar la articulación acromioclavicular, ¿sí? Vemos que esos osteofitos, que son estas imágenes como espiculadas, ¿verdad?, van a corresponder con estas irregularidades, ¿sí?, que se van a visualizar en el ultrasonido, ¿no? Y puedo evaluar la piel, ¿va? La piel es lo más superficial, tejido graso subcutáneo y después tejido muscular, ¿sí? Entonces, como parte también de los procesos de tipo traumático que vamos a evaluar, se encuentran la luxación, ¿verdad?, las fracturas, la artrosis, ya dijimos, como algo de enfermedad articular degenerativa. Entonces, ante un paciente con sospecha de luxación, pues nuestra primera radiografía es una radiografía AP de hombro, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra radiografía. Figueroa Nájera, ¿estás presente? Sí, aquí estoy. Ok. ¿De qué área anatómica es mi radiografía entonces? ¿En qué posición está? ¿De hombro? ¿El hombro? ¿Cuál hombro? Izquierdo. Izquierdo, ¿va? Entonces, cuando vayamos nosotros a describirlo, vamos a decir, es una radiografía. ¿En qué posición está? Amigo. ¿Perdón? ¿Qué posición está radiográfica o anatómica? ¿Es una AP? AP, ¿verdad? Entonces es una radiografía AP del hombro izquierdo, ¿verdad? Así ya todo junto para no estar así con tirabuzón, ¿verdad? Entonces para los que sigan participando, ¿verdad? Así lo vamos a hacer. Entonces tenemos una radiografía AP del hombro izquierdo. Y Flores Dorantes,
¿Estás presente? Falta Celso. Galván Carpintero. Sí, doctor, dígame. Sí. ¿Qué observas diferente respecto de la radiografía normal, las que hemos visualizado? Veo como que la cabeza del húmero está como fuera de su lugar. Así es. Entonces ahí lo que tenemos, número uno, es que existe un desplazamiento de la cabeza del húmero. ¿En qué dirección se desplazó, caudal o cefálico? Cefálico, ¿no? No. Entonces, si ¿Es caudal? cefálico, la cabeza es hacia arriba, caudal pues, es hacia abajo, ¿verdad? Si está hacia abajo, es caudal, ¿verdad? Entonces, un desplazamiento, podemos decir caudal o inferior, ¿verdad? ¿A quién? Tenemos que hacer referencia a quiénes respecto a qué estructura está inferior. Entonces, ¿qué estructura es la que está más cercana? La cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, ¿verdad? Entonces tenemos un desplazamiento inferior de la cabeza del húmero respecto de la cavidad glenoidea. ¿Verdad que está más sencillo así? Entonces todo eso nos traduce que tenemos una luxación, ¿verdad? Ahora, la luxación, hay que saber ahora si esa es anterior o esa es posterior. Para eso, ¿qué podríamos hacer? ¿Quién sigue? Garcés Cortés. Sí, aquí estoy. Sí. ¿Qué estudio sugerirías? ¿Cómo corroboramos si la luxación es anterior o posterior? Porque ya vimos que el desplazamiento es inferior, pero ahora ¿es hacia adelante o es hacia atrás? Es hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una posición anterior. La pregunta es, ¿qué estudio podemos utilizar para saber si el desplazamiento es anterior o es posterior? ¿Un ultrasonido? No. ¿Qué otra cosa podrá ¿Tomografía? ser? Pues sí se podría, pero es demasiado excesivo el método para el diagnóstico. O sea, como que estamos muy sobrados o abusamos ahí del servicio. ¿Qué otra cosa? Sí. No se me ocurre. Entonces, lo más sencillo es pedir una radiografía lateral del lomo. Sí se recuerdan que dijimos que había posiciones especiales. Una radiografía lateral es una proyección especial y con esta nosotros podemos determinar si la cabeza del húmero se desplazó hacia anterior o hacia posterior. Sería una forma, ¿verdad?, de determinarlo y es la menos costosa y la más rápida, ¿no? Ya tenemos ahí al paciente, ya le tomamos la AP, ya vimos que se luxó y pues de una vez tomamos la lateral, ¿verdad? Ok, entonces veamos, ¿verdad? Esta sería una técnica normal o convencional donde tenemos un contraste adecuado entre el tejido blando y el tejido óseo y el aire, ¿verdad?, en los pulmones y el aire atmosférico que se ve más radiolúcido, ¿sí? En la imagen superior del lado izquierdo, ¿verdad?, tenemos una radiografía que está muy penetrada, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de algunas de las características técnicas, ¿verdad?, que evaluamos en la radiografía. El contraste, ¿verdad?, que nos permite diferenciar entre un tejido y otro, ¿verdad? La penetración, ¿verdad? Si se ve muy penetrada como en la imagen superior izquierda, donde el tejido blando, sí pueden ver apenas si se puede ahí medio diferenciar, ¿sí lo observan? ¿Sí? Y en la imagen inferior, ¿verdad?, donde veo parte del tejido blando, pero la estructura se ve demasiado blanca, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay poca penetración.
Entonces, esas cosas tenemos que visualizarlas. Sin embargo, ¿verdad? En la imagen superior izquierda, pues puedo ver que la articulación acromioclavicular está conservada. O no alguna lesión del tubérculo mayor, ¿verdad? Y con esta proyección axial, ¿verdad? Es mucho más fácil identificarla, ver si existe algún dato de abulsión, ¿verdad? Del troquíter. ¿Qué es abulsión? Garcés Cortés, ya, ¿verdad? Ya participó. García López, sí está. ¿Puedo contestar, Doc? Es la acción de quitar, ¿no? O arrancar algo. Algo. Se refiere a un desgarro. No, es un arrancamiento, ¿verdad? Entonces la abulsión hace referencia al arrancamiento o al desprendimiento del tubérculo, ya sea mayor o menor, ¿verdad? O de cualquier estructura, ¿sí? Ósea, donde se inserta algún tendón, ¿verdad? O ligamento, y que con un movimiento o un movimiento brusco, ¿verdad? Ocurre un arrancamiento, un desprendimiento de ese fragmento óseo, ¿no? Entonces podemos tener nosotros una abulsión que no se pueda visualizar adecuadamente en la radiografía P, y en esta proyección axial pues es más fácil. Es también mucho más fácil, ¿verdad? Identificar y valorar la continuidad y la integridad de la cabeza del húmero, ¿verdad? Esa morfología de tipo esférica o redondeada, ¿verdad? La cavidad glenoidea, ¿verdad? Sí, puedo yo visualizarla muy bien, ¿verdad? En esta proyección axial. Este posicionamiento de la proyección lateral que mencionábamos hace un momento para el tórax, ¿verdad? Nos permite, ¿sí?, evaluar el posicionamiento de la cabeza del húmero, ¿sí?, como podemos nosotros aquí visualizar respecto de la glenoides, ¿verdad?, y determinar si el desplazamiento ha sido anterior o ha sido posterior, ¿sí? Y este ha sido anterior, pues vamos a ver que esta cabeza, pues generalmente el desplazamiento es antero-inferior, ¿verdad? ¿Sí? Va a encontrarse localizada inferior a la cavidad y hacia anterior. Otro método importante, ¿verdad?, en la evaluación anatómica de la articulación, pues es la resonancia. Este método es el método de elección, ¿verdad?, para la evaluación y la valoración del hombro, ¿sí? Obviamente después de la radiografía, ¿verdad? Pues no vamos a ver al paciente, ay, como que está luxado y pídele una resonancia, pues no, ¿verdad? Estamos hablando de evaluación más compleja de la articulación del hombro. Con esta modalidad podemos estudiar pues, las estructuras óseas, que les decía es mucho más fácil verlas en una radiografía, mucho más rápido y mucho menos costoso, pero también evaluamos en esta los tejidos blandos, incluyendo músculos y tendones, los ligamentos y los espacios articulares, así como las bursas, ¿sí? Entonces es un estudio muy completo, ¿verdad?
Entonces es el mejor método o el método de elección para la valoración de la patología del hombro. Se hacen diferentes secuencias, ¿verdad? U orientaciones, ¿verdad? Y se deben de buscar las distintas estructuras en cada una de ellas. Y recordamos, cuando hablamos de resonancia, vamos a obtener imágenes axiales, coronales y sagitales en forma espontánea o subsecuente, ¿verdad? No tenemos nosotros que hacer reconstrucciones. Entonces, en las proyecciones axiales, ¿verdad? Esta proyección es útil para valorar el labrum articular y el tendón de la cabeza larga del bíceps. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta proyección axial del hombro, esas estructuras se van a ver mejor, ¿sí? Ahora, en el plano coronal, ¿verdad? Nos es más útil para identificar los grupos musculares, los tendones del manguito rotador, la bursa, las bursas subacromial subdeltoidea, ¿verdad? Que ya dijimos que es importante cuando sospechamos que exista alguna lesión, ¿verdad? De alguno de estos tendones, ¿verdad? Del manguito rotador. Y en el plano sagital nos va a permitir estudiar de mejor forma la articulación acromioclavicular y las formas o morfologías que pueda presentar el acromion, ¿verdad? Entonces, el acromion en todos los sujetos, ¿verdad?, que se estudian no es siempre de la misma morfología, puede tener formas diferentes y con esto pues se puede determinar, ¿verdad? Ahora, algo que tenemos que recordar, ya lo mencionamos cuando hablamos de resonancia, sin embargo, quiero recalcarlo porque estamos hablando de ello, ¿verdad? Los tendones, ¿verdad? Todos los grupos musculares, ¿verdad? Se van a apreciar como estructuras hipointensas en todas las secuencias. O sea, no importa la secuencia en la que la estemos viendo, siempre los tendones van a ser hipointensos. Ok. Ahora, se pueden hacer diversas secuencias, ¿sí?, de resonancia magnética para la evaluación de la articulación. Sí, perdona. Un momento, jóvenes. Ajá. Ajá. Eso quiere vino. Pues que él decida, ¿no? Yo digo que ya no, y ya mañana que continúe. Ya donde estaba, donde puso los registros ya pintó, ¿no? Ya quedó ahí. Pues ya mañana que decida, ¿no? ¿Vale? No, Francisco, ¿no? Vale. Vale, bueno. Mañana. Muy bien, jóvenes. Perdón, es que tuve una llamada de urgencia. Entonces les decía que existen diferentes secuencias, ¿no?, para la evaluación de la articulación del hombro. Sin embargo, pues, las más usadas, ¿verdad?, son la secuencia T2 y las secuencias axiales, ¿verdad?, donde se puede hacer supresión de la grasa en T2 o saturación grasa, ¿sí? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en la imagen de la derecha, ¿verdad?, vemos en la imagen A, esa es una imagen
en secuencia T2, pero donde existe saturación grasa. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los tejidos se van a ver con la densidad de la grasa. ¿Sí podemos ver la grasa? ¿Sí? Entonces, tenemos una secuencia en T2 donde hay saturación en la imagen de la derecha, saturación grasa, y los ligamentos y tendones se van a ver hipointensos, como vemos aquí en la imagen, ¿verdad?, que estoy señalando, ¿sí? Vemos en la imagen B, ¿verdad?, en un plano coronal, donde vemos que el tendón del supraespinoso, que es esta imagen, se va a ver hipointensa, ¿verdad? Lo que vemos aquí es el acromion, y lo que se ve intenso, si es una secuencia C2 y esto se ve intenso, ¿qué podrá ser eso? ¿O a qué corresponde más bien manso? ¿Sí está manso? Sí, aquí estoy. Ajá, entonces si tenemos una secuencia T2, ¿verdad? Y vemos que hay áreas que se ven más intensas, ¿a qué corresponden? ¿A qué tejidos? ¿Qué se ve intenso en la secuencia T2? No sé, doctor. ¿No? Eso quiere decir que no han Líquido. hecho la tarea. Es Líquido. líquido. El líquido se ve intenso en la secuencia T2, ¿verdad? Entonces tenemos un T2, ¿verdad? En un plano sagital, coronal, perdón, donde vemos que el líquido, ¿verdad?, se ve intenso. Vemos el cartílago articular, que también se ve hipointenso, y el tendón, ¿verdad?, del supraespinoso, que se ve hipointenso. En la imagen de la izquierda, ¿verdad?, vemos el tendón del supraespinoso, ¿verdad?, en un plano axial, ¿verdad?, y en una secuencia T2 y con saturación grasa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tanto los tejidos blandos, ¿verdad?, como la propia grasa, incluso parte del tejido óseo, se van a visualizar con esa intensidad de la grasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay esa saturación, ¿verdad? Y estamos visualizando lo que nos señala, ¿verdad?, es el tendón del supraespinoso, ¿sí? En la imagen de la B, ¿verdad?, de esa misma recuadro, ¿verdad?, tenemos el tendón, ¿verdad?, que se va a ver hipointenso. Esta ya es una secuencia, ¿verdad?, coronal en T2. Otro de los ligamentos, ¿verdad?, y tendones es el tendón infraespinoso, ¿verdad? En la imagen de la derecha tenemos otra vez la saturación grasa, ¿verdad?, en un plano axial, ¿sí? Y vemos señalado, ¿verdad?, en hipointensidad estos tendones, ¿sí? El tendón subescapular, ¿verdad?, que ese va a ser anterior, ¿verdad? Y vemos hacia anterior esa hipointensidad. Entonces, estas imágenes son para que nosotros veamos, ¿verdad?, la intensidad que van a presentar los diferentes tendones, y recordar que siempre se van a ver hipointensos, no importa la secuencia, ¿sí? El tendón, ¿verdad?, del redondo menor, que sigue viéndose hipointenso, ¿sí? Este es en un plano coronal, ¿verdad? La cabeza del tendón largo del bíceps, ¿verdad?, cabeza larga del tendón, ¿sí? Este es en un plano axial. Vean cómo se ve dentro de la corredera, ¿verdad? Y se ve hipointenso en su interior, ¿verdad? Y aquí lo vemos en un plano donde hay supresión. Aquí es al contrario, ¿verdad? Se suprime la grasa, ¿verdad? Y se puede ver la hipointensidad del tendón, ¿verdad? Ahora, los tendones, ¿verdad?, de este manguito rotador, ¿verdad?, podemos evaluarlos, como dijimos, de mejor manera en un plano sagital, ¿verdad? Y en este plano, pues nosotros vamos a ir en una secuencia de T2. Entonces sabemos que los tendones se van a ver hipointensos, ¿verdad? Entonces comenzamos, ¿verdad?, el tendón del subescapular.
subescapular, el redondo menor, ¿verdad? De abajo hacia arriba, el tendón largo, ¿verdad? Del bíceps, cabeza larga del bíceps, el supraespinoso y el infraespinoso, ¿sí? Entonces, este sería un plano sagital, ¿verdad? Es una secuencia en T2. Vean cómo la grasa se ve moderadamente intensa, ¿verdad? Los tendones siempre se van a ver hipointensos. Entonces, en este plano sagital es donde es factible ver los tendones del manguito rotador, o es donde mejor se observa, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que hay diferentes secuencias para evaluar esta articulación. Pues la más utilizada pues, es la T2, ¿verdad? Con saturación o supresión grasa, y en algunas ocasiones pues el STIR, ¿verdad? Se evalúan, nos permite evaluar diferentes planos, ¿verdad? Del espacio articular, y una de sus grandes ventajas es que tiene una gran resolución, ¿verdad? De contraste para evaluar los tejidos blandos, que básicamente es lo que permite que podamos evaluar los tendones y también los ligamentos, ¿verdad? Cuando se hace un estudio que se conoce como artroresonancia, ¿verdad? Es un estudio de artroresonancia donde se va a administrar un medio de contraste que se llama como Masón. Perdón, doctor, ¿me puede repetir la pregunta? Ya ven, están en otro lado. ¿Cómo se llama el medio de contraste para la artroresonancia? ¿No? El gadolinio, ¿no, doctor? Sí, el gadolinio, ¿verdad? Entonces ahí se administra gadolinio intraarticular para tener esa imagen de artroresonancia. Ella es con la que se pueden evaluar los ligamentos, ¿verdad? Intraarticulares. Ahora, con este tipo de procedimiento, con este método, pues podemos evaluar principalmente la articulación glenohumeral y la acromioclavicular, como ya hemos venido mencionando, ¿verdad? De la articulación glenohumeral, es importante, ¿verdad? La cavidad glenoidea, principalmente el labrum, ¿verdad? Así como también la integridad de la cabeza del húmero. La cápsula articular, ¿verdad? Porque nos permite determinar si existe menor o mayor cantidad de líquido, si hay engrosamiento de esta cápsula o si hay una ruptura. Y los ligamentos, ¿verdad? Que ya conocemos, ¿verdad? Como el coracohumeral, coracoglenoideo. Estos ligamentos también se van a ver hipointensos, ¿verdad? Entonces, tendones y ligamentos se ven hipointensos. Y en la articulación acromioclavicular, pues el acromion como tal, ¿verdad? Ya dijimos que nos permite ver la forma del acromion, ¿sí? Es importante recordar que hay formas distintas porque pudiéramos confundirlo con alguna patología, ¿sí? El extremo lateral de la clavícula, ¿verdad? Su cartílago articular, la cápsula también articular, y algunos ligamentos intrínsecos de esta articulación, como son los acromioclaviculares, y ligamentos extrínsecos como el trapezoide, el conoide y el acromiocoracoideo. Entonces, todo esto nos permite, ¿verdad?, evaluar nuestra resonancia, ¿verdad? En la imagen estamos viendo, ¿verdad?, la evaluación, en este caso, sí, de la articulación glenohumeral, ¿verdad? Entonces vemos la glenoides, ¿verdad? Vemos que esto que se ve hipointenso, ¿verdad? Es el cartílago articular, ¿sí? Entonces, ¿qué secuencia será? La grasa se ve intensa, el líquido se ve intenso. ¿Qué será eso, Morales Agüero? Que se fue. Es la que no es. ¿Verdad? Onofre Gutiérrez. Sí, aquí estoy. ¿Qué será eso? ¿Qué secuencia? Grasa se ve intensa, el líquido se ve intenso. Sería la T1, ¿no, doctor?
será la T1. ¿El líquido se ve intenso en T1? No, es hipointenso, es la T2. Pero ¿y la grasa cómo se ve en la secuencia T2? Es que, ajá, sí, me confundió porque la grasa, tengo entendido que en la T2 se ve hipointensa. Sí, y en... Pero y no líquido, tiene, ¿qué podrá ser eso que se ve intenso en la articulación? es el líquido que se le pone, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El gadolinio. El gadolinio, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que es una secuencia T1, pero con Gadolinio. material de contraste, ¿verdad? Entonces es una artroresonancia, ¿verdad? Entonces esto nos permite evaluar las bursas, ¿verdad? Los recesos, en este caso el labrum, ¿verdad? También, ¿sí? Articular. En la imagen inferior, ¿verdad? Tenemos una secuencia. ¿En qué secuencia será? La grasa se ve así como intensa, ¿verdad? Aquí no veo el mismo líquido así hiperintenso, ¿verdad? Como en la imagen superior. ¿Qué secuencia es, Ramírez Alpizar? No. Aquí estoy. Sí. ¿Qué será eso? Sería una T2. Una T2. La Ajá. grasa, ¿cómo se ve en T2, Ramírez? Sería intensa. No, No, es hipointensa. hipointensa, ¿no? Ahí no se ve hipointensa, se ve ligeramente intensa, ¿no? Si observamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué secuencia es? El líquido, T1. ¿cómo se ve? Sería T1, ¿verdad? ¿Será Sí, porque el T1? líquido se ve intenso. Hipointenso el líquido. Entonces, vean cómo se ve todo la cortical del hueso, el cartílago articular, ¿verdad? Aquí a nivel de la cavidad de la glenoides, el acromion, ¿verdad? Podemos evaluar el espacio, ¿verdad? Articular y aquí el supraespinoso, ¿verdad? Entonces, todo esto, como podemos observar, ¿no? Nos da una alta resolución de contraste, quiere decir que nos permite diferenciar de forma más o menos sencilla o menos complicada, ¿verdad? Las diferentes estructuras anatómicas. En este caso estamos en la imagen superior, ¿verdad? Viendo parte de la articulación acromioclavicular, ¿verdad? Este es en un plano axial y en la imagen inferior es un plano coronal, ¿verdad? Vemos que la grasa también se ve intensa, ¿verdad? Pero el líquido también se ve intenso. Entonces, ¿qué pasó aquí, Ramos? ¿Qué secuencia es? Es T1. Es un T1 porque la grasa se ve intensa, pero el líquido se ve intenso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es lo mismo que ocurrió con mi imagen superior del lado derecho. ¿Esto qué es? Es un T1, pero con el gadolinio. Entonces es un T1 con contraste, ¿verdad? Con gadolinio. Entonces es una artroresonancia. ¿Sale? Entonces hay que ponernos abusados, ¿verdad? Si vemos la grasa intensa, pues estamos seguros que es un T1. Entonces el líquido debería verse hipointenso, pero si lo veo intenso, pues no hay otra. Y acuérdense cuando hablamos de resonancia que les dije que el material de contraste se debe de administrar en T1, precisamente porque el objetivo es que lo que tiene el líquido se vea intenso, porque en esa secuencia normalmente el líquido se ve hipointenso o negro. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Por qué debemos de administrar en T1 el material de contraste? Ok. Bueno, ahora el ultrasonido es el siguiente método, ¿verdad? Que podemos nosotros también utilizar en la evaluación, pues, de la articulación escapulohumeral. Una
de las características importantes es que el ultrasonido nos permite demostrar en forma dinámica, ¿sí?, con diversas maniobras, ¿verdad?, la funcionalidad de esta articulación. ¿Esto qué significa, verdad? Que nosotros podemos realizar movimientos de la extremidad del sujeto que exploramos, ¿verdad?, para ver en funcionamiento o la funcionalidad de cada uno de los músculos y tendones de esta articulación. También nos permite evaluar si hay colecciones, si hay líquido intraarticular o colecciones adyacentes, ¿verdad? Nos permite la valoración de los tendones y también de la superficie ósea, no del tejido óseo en general, solamente de la superficie, ¿verdad? Entonces vean cómo con el ultrasonido debe de ser un transductor lineal de alta resolución, ¿verdad? Nos permite evaluar la piel, vean, ¿verdad? Si nosotros aquí midiésemos la piel, mediría 2 milímetros a lo mucho, ¿sí? Nos permite evaluar el tejido muscular y los tendones, ¿verdad? Esto que vemos aquí es el tendón, ¿verdad?, del bíceps, ¿sí? Aquí podemos nosotros, es un eje longitudinal o un eje largo, se conoce también. El tendón característicamente tiene como imágenes lineales, ¿verdad?, que se ven ecogénicas, ¿sí? Algunos textos ahí dicen que es como un penacho, que yo no le veo forma de penacho, pero sí como las plumas, ¿no?, de estos animalitos de colores, ¿ah?, que se ven así lineales, alargados, ¿sí? Entonces, dependiendo el tendón, ¿verdad?, que nosotros querramos explorar, ¿sí? Nada más aclarar, los ligamentos articulares es prácticamente imposible, ¿verdad?, verlos por ultrasonido. Podemos ver los tendones y dependiendo también de las características del paciente, pero más allá dentro de articular no, ¿sí? Podemos ver la cápsula, ¿verdad?, si hay mayor o menor cantidad de líquido, esto a través del ultrasonido. Esta es una imagen de resonancia, ¿verdad? Recordemos, grasa intensa, líquido intenso, pues es en un T1 con material de contraste, ¿sí? Entonces, vemos aquí en la imagen, ¿verdad?, cambiamos el posicionamiento del transductor. Aquí está a lo largo, es un eje largo. Aquí en la imagen está transversal, ¿verdad?, es un eje transversal. Entonces, si el ligamento se ve alargado en el eje longitudinal, pues en un eje transversal se va a ver redondito, ¿verdad? Entonces vemos cómo este tendón, ¿verdad?, bicipital, ¿sí?, o tendón largo del bíceps, ¿verdad?, está dentro de la corredera, que se ve como un sacabocado ahí, y dentro se ve el tendón, ¿verdad? Y en la resonancia vemos que está dentro de esa corredera y que se ve hipointenso. Entonces vean la correlación anatómica, morfológica, ¿verdad?, entre el ultrasonido y la resonancia. En el ultrasonido el tendón se ve moderadamente ecogénico o de una ecogenicidad mayor. En la resonancia se va a ver hipointenso siempre, ¿verdad?, en todas las secuencias. Entonces, en la imagen, ¿verdad?, estamos viendo una exploración en un eje largo, ¿verdad?, donde el tendón se ve alargado, se ven ecos lineales, ¿verdad? Entonces, ecogénico y de morfología lineal, ¿verdad?, es la característica del tendón, en este caso bicipital, ¿verdad? Aquí tenemos un plano coronal de la articulación del hombro, donde vemos toda su extensión, ¿verdad?, desde la cabeza larga, ¿verdad?, del tendón bicipital. Vemos que es delgadito y es hipointenso, ¿verdad? Recordemos que siempre va a ser hipointenso, ¿verdad? En la imagen estamos apreciando, va un corte ahí seccional de un esquema donde nos permite, ¿verdad?, evaluar, ¿sí?, el tendón del
espinoso, ¿verdad? Vemos en el corte de resonancia, que es un corte coronal, donde podemos nosotros apreciar, ¿verdad?, el tendón del supraespinoso hasta su inserción, ¿verdad?, en el troquíter, ¿sí? Y la correlación entre la imagen de la resonancia, el corte, ¿verdad?, y anatómico, y la imagen por ultrasonido. La gran diferencia, bueno, es que en la resonancia, pues sí tenemos un gran detalle anatómico, pero es algo estático. En la tomografía, el ultrasonido, perdón, vemos que podemos hacer imágenes de tipo dinámico, ¿verdad? Entonces vean, ¿verdad?, el tendón, cómo se va a ver ecogénico, lineal. Ahora, la tomografía es un método, ¿verdad? Obviamente tiene mayor resolución espacial para valoración de los huesos, ¿sí? Mejor que la resonancia, ¿sí? Y obviamente mucho mejor que el ultrasonido, y solamente pues comparable con los rayos X. De hecho, ambas usan radiación ionizante. Sin embargo, esta tomografía pues, nos permite evaluar, ¿verdad?, si existen fragmentos óseos, como mencionábamos, por ejemplo, en la abulsión, ¿sí? Si ese fragmento se ha desplazado, si hay luxación, ¿verdad?, de las articulaciones, si hay cuerpos libres articulares, ¿verdad?, que haya algún fragmento óseo que se haya ido que esté dentro de la articulación. La tomografía multicorte, ¿verdad? Ya cuando hablamos de esta, decíamos que podemos hacer reconstrucciones multiplanares. Estas pueden ser sagitales, coronales, ¿verdad?, las reconstrucciones. Y estas también nos permiten realizar reconstrucciones de tipo volumétrico. Es también posible realizar la artrotomografía, ¿verdad? En este caso, en la artrotomografía, ¿qué material de contraste podríamos utilizar, Rodríguez? Diana Rodríguez. ¿No está? No está, doctor. Saavedra. Tampoco. Sosa. Sí, doctora. Ah, Sosa. estamos las dos. ¿Quién eres tú? Yo soy ¿Cuál? Sosa. ¿Sosa? Sí, Ok. ¿Qué medio de contraste podemos utilizar para la artrotomografía? la artrotomografía. No sé si igual pueda ser material de contraste yodado. Sí. Entonces debe de ser material de contraste yodado hidrosoluble. ¿Sí? Entonces debemos de utilizar material de contraste yodado hidrosoluble. Entonces esta artrotomografía, ¿verdad?, nos permite valorar indirectamente los tejidos blandos, como pueden ser los tendones y las bursas también, ¿sí? Recordar, ¿verdad? Entonces, la principal indicación de la tomografía en el hombro, ¿verdad?, pues son las fracturas compuestas o múltiples para evaluar fragmentos, y también evaluar en forma secundaria el tejido muscular, ¿verdad? No vamos aquí a profundizar. La tomografía realmente, les comento, ¿no?, tiene esa indicación actualmente para evaluar tejidos blandos u otro tipo de indicaciones. Ya es poco útil. También la artrotomografía cada vez se utiliza menos, sobre todo por el uso de la resonancia y el uso del ultrasonido, que como vimos, pues tiene sus aplicaciones, ¿sí? Sin embargo, pues para que podamos nosotros evaluar, ¿verdad?, el tejido óseo, la médula ósea, grupos musculares en específicos, ¿verdad?, sobre todo
ante la sospecha pues, de una tumoración de tejido blando, ¿verdad? Sin embargo, tiene poca resolución, ¿verdad? Porque de contraste, porque no es tan simple determinar, ¿verdad?, cada uno de los grupos musculares o cada músculo en específico, ¿sí? Esta imagen que estamos viendo, ¿verdad?, es una imagen de una artrografía convencional. ¿Qué significa esto? Bueno, que es una radiografía donde al sujeto se ha puncionado y se ha administrado un material de contraste en el espacio articular, ¿verdad?, para determinar la distribución de ese material de contraste, tanto en los recesos axilares como subescapulares, ¿verdad?, para corroborar si existe o no ruptura de estas. Este tipo de estudio pues todavía está cada vez más en desuso, ¿eh? Si la artotomografía ya no se hace mucho, pues la artrografía pues cada vez menos, ¿no? Pero solo para que tengan conocimiento, ¿eh?, del procedimiento. Entonces, ya cuando estamos en la práctica, ¿verdad?, ¿cómo es que vamos nosotros a ver nuestra radiografía AP del hombro, ¿verdad?, y que nosotros podamos determinar, ¿verdad?, y diferenciar las diferentes densidades que podemos visualizar en ella, ¿verdad? Como por ejemplo, en este caso, observamos claramente que existe un incremento en la densidad, ¿verdad?, tanto a nivel de la cabeza humeral, ¿verdad?, como a nivel del troquín, ¿verdad?, y también un poco por debajo del troquíter, ¿verdad?, ya hacia el cuello quirúrgico, ¿sí? Esta sería mi proyección antero-posterior. Con esta proyección, pues no puedo determinar con certeza la localización de esas áreas densas, ¿verdad?, si están en el hueso, si están en el tejido blando. Entonces, por ejemplo, decíamos, ¿verdad?, en la proyección axial, que es la que estamos viendo al centro, ¿sí?, nosotros vemos que esta tuberosidad mayor o el troquíter, ¿verdad?, se aprecia íntegra y hay una interfase, ¿sí?, entre las imágenes densas y la cortical del hueso. Con esto yo tengo la seguridad, ¿verdad?, que eso que se observa no está dentro del hueso, ¿no?, está por fuera de este. Sin embargo, pues tiene una densidad mayor, ¿verdad?, moderadamente opaca, no tan opaca como el hueso, pero sí de mayor densidad. ¿Qué podrá hacer eso, Sosa? Ahora sí, Sosa. ¿Lo que está señalando, doctor? Sí, ahí donde está el apuntador. Ay. Entonces, aquí te tienes que recordar de las densidades radiológicas, ¿verdad? Tenemos densidad del aire, densidad del tejido blando, del agua, densidad ósea, y esto está más denso que el agua y menos denso que el hueso, ¿verdad? ¿Qué podrá hacer eso? ¿No es metal? No, la densidad metal es mucho más opaca que el hueso. Te voy a enseñar. Esta es la densidad del metal. Recuerden que el material de contraste y el metal que está aquí, esta es una aguja, son mucho más opacos que el hueso. ¿Sí pueden ver esa diferencia o no? Sí. Entonces, esta es la densidad metal. Entonces, lo que nosotros vemos ahí, pues no tiene una densidad del metal, ¿verdad? Es una densidad parecida al hueso. Entonces, esos son calcificaciones, ¿sí? Entonces, vemos que entonces estas calcificaciones están en el tejido blando o adyacentes al hueso. Entonces, aquí podemos nosotros comprobar, ¿verdad?, o corroborar cómo es que esas calcificaciones, ¿sí?, si nosotros hacemos un ultrasonido de tejido blando, ¿verdad?, vemos que se ven hiperecoicas, ¿verdad? Hiperecoicas serían las calcificaciones. ¿Cuál es la característica principal de las calcificaciones en el ultrasonido Vega?
¿Qué es lo que ocurre con ellas? ¿Qué dijimos? Son hiperecoicas, ¿qué más? No, eso es en la radiografía. Alguien que le ayude. Entonces, las calcificaciones, ¿va? Como los cálculos biliares o los cálculos a cualquier otro nivel, van a dar una sombra sónica posterior, ¿verdad? Es esta sombra que se ve después de la calcificación, se ve una sombra negra, va a ser la sombra sónica posterior. Entonces, que no se nos olvide, ¿verdad? Los cálculos o calcificaciones donde se encuentren son hiperecoicos en ultrasonido y dan sombra sónica posterior. En las radiografías, pues se van a ver moderadamente opacos, casi con la densidad hueso o del calcio, ¿verdad? Aquí tenemos un acercamiento, ¿verdad? Estas son las calcificaciones que estamos viendo en la radiografía. Vean cómo se ve en la radiografía, cómo se ven en el ultrasonido hiperecoico y dan esa sombra sónica posterior, ¿sí? Las calcificaciones, Zavala, en la resonancia, ¿cómo se verán? Aquí estoy, doctor. En la resonancia, ¿verdad? Sí. Se verían como hipointensas. Hipointensas. ¿Por qué se verán hipointensas? Sinaí. Porque, no sé. No. Sí sabe, a ver, piénsele. Porque se asemejan a lo que es el hueso, ¿no? Sí. ¿Por qué se ven hipointensas? ¿Qué es lo que hace que haya la señal de la resonancia? ¿Qué tejido o qué elemento? Por el hidrógeno. El hidrógeno. Entonces, mientras menos densidad o átomos de hidrógeno tenga el tejido, pues menos señal va a emitir. Entonces, el hueso, ¿verdad?, tiene poca intensidad de señal. Y las calcificaciones, por lo tanto, pues se van a ver hipointensas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que esto que se ve hipointenso, redondo, ¿verdad?, que son múltiples, son las mismas calcificaciones que vemos hiperecoicas en el ultrasonido y de mayor densidad en la radiografía, ¿verdad? Entonces, aquí es un ejemplo muy bonito de cómo es que se ven las calcificaciones en los diferentes métodos, ¿sí? Entonces, en la radiografía simple o basal, pues vemos que es difícil identificar la localización de las calcificaciones porque tenemos una imagen plana, ¿verdad?, bidimensional, donde solamente vemos que se van superponiendo un tejido sobre otro hasta que llega a plasmarse la imagen sobre la radiografía, ¿no? Y aquí, pues, lo que hicimos o lo que se hizo, ¿verdad?, es evitar esa superposición de las imágenes, ¿sí?, al tomar una proyección axial, ¿verdad? Entonces, que no se nos olvide, ¿verdad?, las calcificaciones, cómo es que se ven en los diferentes métodos de imagen. ¿Sí? Vamos a avanzar con estas otras imágenes de artrografía convencional con sus proyecciones de rutina, ¿verdad?, para la evaluación de la cápsula articular. Y una comparativa, ¿verdad?, para que nosotros podamos visualizar que aunque prácticamente ya no se utiliza, pero que las imágenes obtenidas pues sí eran diagnósticas, ¿no? Podemos hacer una comparación con la
resonancia, ¿va? Y la artrografía convencional. Bueno, en esta imagen son imágenes de ultrasonido, ¿verdad? Entonces nosotros ante la presencia de incremento de volumen, ¿verdad? Y una radiografía aparentemente normal, pues el siguiente método de abordaje pues es el ultrasonido, ¿eh? Con él nosotros podemos demostrar el incremento de volumen, como podemos aquí visualizar, ¿verdad? Entonces tenemos la articulación acromioclavicular, ¿verdad? Y vemos que hay un abombamiento ahí del tejido blando y presencia de material hipoecogénico, que es líquido, ¿verdad? Sí, a nivel articular, ¿verdad? Entonces estamos ante un proceso de tipo inflamatorio. Si utilizamos el Doppler color, ¿sí? Si tenemos una hipervascularidad por el edema y la inflamación, pues va a haber una saturación del color, o se va a ver con mayor intensidad de color, ¿verdad? Lo cual pues nos permite corroborar el proceso inflamatorio, ¿verdad? Imágenes, ¿no?, comparativas de resonancia y de ultrasonido, ¿verdad? De la articulación acromioclavicular, que nos permite evaluar los ligamentos, ¿verdad?, acromioclaviculares, ¿sí? Y tanto en la resonancia como en el ultrasonido. Acuérdense, los ligamentos y los tendones se van a ver en el ultrasonido como imágenes ecogénicas lineales, ¿sí? Entonces ahí lo que evaluamos pues es la continuidad de esas imágenes, si hay líquido o no hay líquido alrededor, para descartar alguna ruptura de esas estructuras, ¿verdad? Entonces cuando tenemos una radiografía, ¿verdad?, aquí pareciera que hay una poca penetración porque el estudio se ve muy blanco, ¿verdad? Pero siempre hay una explicación, ¿verdad? Si nosotros prestamos atención a la imagen, vemos que aquí hay como una especie de abombamiento, ¿verdad?, del tejido blando, ¿sí? Se ve abombado, redondeado, ¿verdad? Y aquí se continúa ya el tejido aparentemente sano, sin embargo, toda la imagen, ¿verdad?, se ve con un aparentemente blanco, o que la técnica es blanda, ¿sí? Esto que nosotros observamos en el tejido blando, ¿verdad?, tiene obviamente densidad líquido o agua, ¿verdad? Entonces estamos de la presencia de un paciente con un derrame articular, ¿verdad?, o sinovial, lo cual se corrobora, ¿verdad?, con la extravasación del líquido sinovial en la imagen por resonancia magnética, ¿verdad? Vemos que está distribuido en áreas anatómicas y estructuras donde normalmente no debiéramos visualizar. Y la arteriografía, ¿verdad? La arteriografía, que como mencionamos es un método invasivo, ¿sí?, que precisa de la punción de una estructura vascular, en este caso axilar, la arteria axilar, para la demostración de la morfología de las estructuras vasculares. Obviamente se administra un material de contraste yodado hidrosoluble, ¿verdad? El objetivo pues es demostrar la permeabilidad de los vasos, ¿sí? Esta técnica cada vez con más en desuso, ¿verdad? Pues por el uso de tanto la resonancia magnética nuclear o la angioresonancia como de la angiotomografía. Bueno, son imágenes de reconstrucción volumétrica, ¿sí?, de la tomografía computarizada. Vean, nos permite crear imágenes, ¿verdad?, prácticamente del esqueleto, ¿verdad?, apendicular, y determinar, ¿sí?, los diversos trazos o múltiples trazos que pueda tener una fractura, como en este caso que es una fractura multifragmentaria de la escápula. ¿Sí? Aquí pareciera que no hay una diástasis de los tejidos óseos. ¿Qué es la diástasis, Vega? Vega Reina.
¿No? ¿Recuerdan? Bueno, investigamos, ¿verdad? Entonces, la diástasis es la separación, ¿verdad? De dos estructuras que pueden ser dos estructuras que hagan una articulación o en una fractura, ¿verdad? De esos dos fragmentos que se separen. Entonces, a eso le llamamos diástasis o separación, ¿verdad? Lo investigan para el glosario, ¿no? Entonces, les decía aquí, pareciera que no hay esa separación, sin embargo, cuando tenemos la visión o la vista desde un ángulo distinto, vemos que hay una diástasis importante y es multifragmentaria, ¿no? Bueno, ahí la vamos a dejar. La próxima vamos a hablar de la clavícula y vamos a continuar con el antebrazo, brazo y vamos a hablar del codo y vamos a tratar de abarcar la muñeca. Vamos a tratar o voy a tratar de estar mañana con ustedes para avanzar un poquito más rápido con esto. ¿Ya hicieron la evaluación de miembro superior? Ya hicimos, pero fue de osteología solamente. Solo perfecto. Bueno, ¿y cómo les fue? ¿Bien? Sí, doctor, a la mayoría nos fue bien. Perfecto. Ok, entonces mañana continuamos, ¿sale? ¿A qué hora sería, doc? ¿A esta misma? Yo creo que a la misma hora, a las 7, a las 6 de la tarde. Ok, gracias. Vale, bye. Doctor, una pregunta. ¿Pasó lista mientras iba preguntando? Algunos, pero Celso tiene la lista general. Ah, ok. Es que me saltó. Sí, no te preocupes. ¿Cómo te llamas? Rebolledo. Rebolledo. Bueno, sale pues, sí está bien, Rebolledo. Gracias. Vale, hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doc. Bye, bye, bye. Hasta luego, doctor. Gracias.